10 curvas. El tiempo de vuelta más corto de toda la temporada. Eso es el Red Bull Ring, donde se va a disputar el Gran Premio de Austria. Y aquí, en Data Performance, os damos las claves para triunfar en el Red Bull Ring. Bienvenidos a Data Performance. Buenas, Chemi. Yo soy Carlos. Vamos a hacer el previo del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Es el que toca este fin de semana, la ronda 11 de la temporada. Y como hemos dicho en la introducción, el circuito tan corto de 4,3 kilómetros con tan solo 10 curvas y de un tiempo de vuelta de apenas un minuto. Ahora bien, en todo eso, todos los detalles que podemos encontrar y se quedan definidos completamente todos los coches. El Red Bull Ring es un circuito simplemente espectacular en el sentido de que tiene muchísimo en muy poco tiempo. Si hablamos de que Montmeló es un circuito de pruebas muy bueno, Red Bull Ring es un circuito increíble de pruebas, de esencia. Fíjate sobre todo que estamos ahí hablando parece de una pradera, realmente que no tiene mucho, tanto a nivel longitudinal como altitudinal, que estamos 700 por 700 puede ser, o sea, es un circuito muy estilo parking, de los que te gustan a ti, o pradera en este caso, pero que es que tienen todo, o sea, en tan poco Parece un espacio campo de poder golf. tener tantas cosas, increíble. Parece un campo de Es algo golf ahí simplemente en esa increíble. imagen. Lo que podemos ver con el track map que nos muestra Fórmula 1 es lo que decíamos, el circuito con 10 curvas, aunque esa 2 no sé de dónde sale, con 10 curvas marcadas realmente son 9 y tenemos todo tipo de giros. 90 grados, curvas cerradas, curvas enlazadas, media, alta velocidad. Aquí quedan definidos los coches. No hay metro que no sirva para algo, básicamente. Un primer tramo de pura velocidad, con esas dos, que bueno, dos, compramos un animal, pulpo como animal de compañía, porque nunca ha sido una curva, realmente era la 3 pero ahora como se mete un poco para adentro, sí que metemos ahí una curva. Bueno, Arabia tiene 27 curvas, de las cuales 5 son curvas. O sea, no vamos a venir aquí con una más o menos. Luego el sector 2 muy orientado a la curva lenta, la 3 y la 4. Y nos metemos ya en la zona central, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10, que es otro mundo. Es otro mundo y es un circuito increíblemente completo para lo poco longitudinal, o sea, para la poca longitud que tiene de vuelta y para la poca cuerda que tiene de vuelta. Es increíble lo rápido y lo completo que es. De hecho, muchas veces lo hemos utilizado nosotros como circuito de simulador para poder analizar y para poder entender el componente del coche de una manera mucho más exhaustiva. También encontramos 3 zonas de DRS con 3 puntos de detección diferentes. Y esto lo que va a marcar es que si tú a lo mejor adelantas en la recta de meta, te lo puede devolver tu rival entre la 1 y la 3. Por lo tanto, el punto de adelantamiento donde te aseguras prácticamente la posición es en la frenada de la 4. Esa es. Vamos a tener estrategias de uso de DRS aquí también. No me interesa pasarte aquí porque me interesa luego adelantarte allí. Te paso por un lado en la curva 3 para tener la salida mejor en la 4, porque la 4 ya como esté delante ya puedo tener toda la segunda parte de la vuelta para sacar el tiempo. Es un circuito bastante tricky a nivel de DRS que nos va a exigir bastante oportunidades, desde luego. Y eso es lo que ocurre en las rectas, que las podemos ver un poco más definidas en los datos de la vuelta. Ese primer sector, marcado por la recta de meta y la recta entre la curva 1 y la 3. El segundo sector, que empieza a la mitad, es longitudinal, como decías. Esa curva 3, que es la más lenta del circuito, con otra larga recta hasta la 4. Y a partir de ahí se combina con las zonas más viradas del Red Bull Ring. Esto tenemos dos zonas muy claras. Que solo faltaría una valla en el medio para mostrar zona longitudinal, zona lateral. La 1, la 3 y la 4 hasta la salida de la 4, que sería la entrada de la 5, 2200, longitudinal. Freno y salgo. Una curva de 60, otra de 100 y otra de 150. Increíblemente estudial
estudiante y increíblemente marcada. Desde ahí, curvas mucho más rápidas, curvas mucho más fluidas, apenas se baja de los 200 por hora en dos zonas y no se baja ya de los 150 km por hora. La primera parte marca la tracción, marca el eje trasero, marca que el coche sea capaz de traccionar bien y que no pierda tiempo en la primera parte de la recta, que las rectas tampoco es que sean muy largas. Segunda parte, pura dirección y que el coche entre en la curva sin perder su viraje, sin perder dirección, sin perder el input y que vaya bien. Eso va a ser el reto de los ingenieros, el conseguir configuraciones de coches completos que funcionen tanto al principio de la vuelta como en la segunda mitad. Por lo tanto, coches muy orientados al aspecto longitudinal podrán tener mejor rendimiento en el primer sector, pero seguramente se les escape el tiempo en la parte final. Y coches con mucha parte delantera tendrán que recuperar en la parte final lo que se hayan dejado al principio. Eficiencia aerodinámica de nuevo y complicado para los ingenieros, ¿no, Chemi? ¿Y qué vale más? ¿Tracción o dirección? Ahora vamos a ver. Dirección suele valer. Dirección suele valer. Vamos a adentrarnos en lo que fue el año pasado en el Red Bull Ring para intentar aclarar un poco lo que puede ocurrir en esta temporada. Sin embargo, el formato de fin de semana fue diferente. El año pasado tuvimos un fin de semana al sprint. Esta temporada tendremos el formato habitual. Libres 1, libres 2, libres 3, clasificación y carrera. Pero vamos a intentar entender cómo evoluciona la pista con los datos del año pasado y cuáles son esos tramos donde hay que enfocar el setup. Lo bueno que tiene esto es que tienes dos qualis y dos carreras. Y es algo increíblemente limpio para poder tener una imagen y una idea mucho más clara. Lo hablamos antes, ¿qué es mejor, tracción o dirección? Pues primer tramo, que era el de tracción, me importa muy poco, la parte final me importa muchísimo. Es decir, aquí no importa tener un coche que traccione, me interesa un coche que direccione, que gire, que pase bien por la curva. Y lo vemos muy claro. La curva 1, el V2, es la más relevante de todo la que más diferencias crea a nivel de velocidad. V3 es muy poco, ST tampoco es mucho. Y sobre todo, eso, hablamos de 5-7 a una vuelta y el 5-2 en la quali y luego en la carrera en 10. Conclusión de todo esto, me importa muchísimo que el coche cargue, que el coche direccione, que el coche tenga buen paso por curva. La generación de carga aerodinámica es lo que va a marcar aquí las diferencias. Y es lo que suele marcar en la Fórmula 1 actual. Coches más completos a poder ser, que trabaje bien la aerodinámica, sobre todo a través del suelo, y para tener ese extra de dirección sin penalizar por exceso de drag en las rectas. Esto ya va enfocando un poco a quienes pueden destacar y quienes no. Pero bueno, estamos en el Red Bull Ring, en el circuito de Austria, y esto es territorio Red Bull. El piloto que más veces ha vencido en este trazado ha sido Max Verstappen. Y por lo tanto, uno de los equipos que más ha ganado ha sido Red Bull. Veremos si este año consiguen la victoria, porque el año pasado, vamos a adentrarnos ahora en los datos que hemos recopilado. No sé si lo recuerda nuestro público, pero no fue tan sencillo para Max Verstappen y Red Bull. En clasificación, sí, consiguió la pole position en su circuito Max Verstappen, el piloto más rápido. Ahora bien, esto es espectacular. Tiempo potencial 1:4,3. 64 segundos en completar una vuelta a un circuito de 4,3 kilómetros con un Fórmula 1. Impresionante. Sí, es así, es el circuito más corto de toda la temporada. Nada que ver con el Velopark, con Nürburgring o con otros circuitos, o con el Brands Hatch, por ejemplo, que hemos podido hacer esta temporada, pero es un circuito muy corto, que sobre todo lo que me marca mucho es que tal cual va el segundo y tercer tramos donde voy a ir. Fíjate una cosa muy relevante aquí, se ordenan mucho las potencias, es decir, tengo a Red Bull, tengo McLaren, tengo Mercedes, tengo Ferrari, luego tengo los segundos pilotos, luego tengo la zona media con Alpine, Visa, Haas, Aston Martin, Sauber y Williams. Es decir, aquí me va a marcar mucho el coche. ¿Por qué? Porque si el tiempo se hace en el segundo y tercer tramo. ¿Y por qué se hace ahí? Porque depende de la carga que vas a producir.
Aquí es un circuito donde se va a evaluar la capacidad prestacional del coche. Traccionar depende de la unidad de potencia y del motor y de la parte trasera, y aquí ya hemos visto en muchos circuitos que todo es muy similar. Ya no hablamos de Honda, ni de Mercedes, ni de Ferrari. De hecho, mucha gente no sería capaz de decirme qué motor tiene, o por ejemplo, el Williams o el Alfa Tauri, o sea, el Bisacas o el Racing Bulls o Koenigsegg Apache, como lo quieras llamar, porque realmente es lo mismo ya, no hay diferencias, pero sí que hay diferencias entre un Williams, un Bisacas o Racing Bulls, un Williams, o cualquier equipo de estos, sí que puedes encontrarte diferencias entre ellos y sabes lo que hay. Y eso es lo que nos va a marcar aquí. Primera parte de la vuelta hasta llegar a la curva 6 es muy dependiente del motor y no va a haber diferencias. A partir de la curva 6, de las 6 a las 10, 1500 metros, que te van a definir absolutamente todo. Y se te va a producir la carga del coche y la diferencia en la producción de carga del coche. Es decir, aerogenerada. Con todos esos datos que has dicho, ¿esperamos que haya un corte de los equipos de cabeza a la zona media? ¿O la zona media va a estar cerca porque el tiempo es muy corto? Lo lógico es que haya corte. Fíjate, por ejemplo, pasada temporada no fue ninguno capaz de bajar el 5. La zona media estaba todo el rato por encima del 5. La zona de cabeza estaba en el 4. Este año deberíamos encontrarlo igual. Quizás una vuelta no, porque el neumático nuevo enmascara mucho el rendimiento y hace que las diferencias sean menores, pero en carrera seguro. En carrera podemos encontrarnos bastantes diferencias. Para estudiar un poco cómo van los pilotos más rápidos en la vuelta del Red Bull Ring, cómo encuentran ese límite, viendo el año pasado, Max Verstappen consiguió ventaja desde los primeros metros, aprovechando mucho su gran eficiencia y velocidad en recta. Es que el Red Bull, una vez activaba el DRS, se escapaba completamente del McLaren. Eso es lo que se puede ver. Primera parte muy longitudinal, con un extra de velocidad que te va a evaluar sobre todo cuánta carga que produce y sobre todo la limpieza que la produces. Eso es el drag y cómo vas de limpio. Y segunda parte hablamos de 4 curvas, la 7, la 8, la 9 y la 10, que es lo que tienes para hacerla todo el tiempo. Y hablábamos 2 décimas al llegar a la curva 5, que ya había conseguido Verstappen respecto al McLaren, y luego otras 2 décimas que es capaz de producir por paso en curva. Es decir, hablamos de un circuito bastante concreto, del método 1500 al 4000, pero es que está todo ahí. Es que está luego todo ahí. Es un circuito muy directo. También esa ventaja final de la vuelta es con un extra de paso por curva buscando mucho el límite de la pista. Y aquí hemos tenido clasificaciones donde el resultado de las posiciones de salida no se habían definido prácticamente hasta el domingo. Porque si no ponen grava, van a tener que estudiar los límites de la pista a nivel visual y estos pilotos van a buscar cualquier metro que puedan encontrar. Aquí Hasta que luego vamos a pusieron pianos que se cargaban el coche y ya no tuvieron narices de sacar tanto. Los pianos aquí no son pianos, son caníbales, que se comen el coche y se comen todo lo que pasa alrededor. Por lo tanto, veremos si alguien destroza el monoplaza o encuentra un extra. También recordemos el paso que tuvo Piastri en la clasificación de Canadá en la última chicane, que eso fue espectacular. Si eso lo consigue trasladar aquí al Red Bull Ring para cerrar la vuelta, puede tener un extra que le permita estar en la pole position. Eso es lo que ocurre a una vuelta, la vuelta más rápida de la temporada de Fórmula 1, raspando el minuto. Ahora bien, ¿se va a poder mantener esa consistencia, ese ritmo luego en carrera? ¿O a los pilotos les va a dar un mareo? Pues vamos a verlo. Desde luego, lo que veía de entrada, tiene ese circuito unas pendientes espectaculares. Fíjate la curva, esa es la imagen esa, es el viaje que había. Pero bueno, nos encontramos esto, la carrera, ¿qué pasa? Primer tramo totalmente irrelevante, de lo que pasa de la curva 1 a la 3 es irrelevante. Fíjate, Alonso la décima de Russell y al final de la vuelta estaba un segundo por detrás. O sea, el tiempo se hace sobre todo en la salida de la 3 si acaso y sobre todo de la 6 a la 10. Segunda parte de la vuelta puede ser importante en el caso de la 6. Tercera parte de la vuelta a partir de la 7 hasta el final de la vuelta es todo. De hecho, lo puedes ver totalmente jerarquizado.
y es muy complicado saltar distancias ahí. Es fácil saltar distancias en el primer tramo. El primer tramo es DRS, es un tramo muy falso, con muy poca realidad. Segunda zona un poquito más clave, sobre todo vamos a entender bien el paso por la 3 y la 4 en carrera. Tercera parte es la clave. Tercera parte es donde te vas a hacer las diferencias. Solo tienes que ver el gap que hay entre los coches y para un circuito, para un tramo tan corto, 21 segundos, el tiempo que se produce. Aquí sí que hay un salto del grupo de cabeza a la zona media, y es que en parte esto se encuentra en la gestión. Tú decías, el neumático blando nuevo enmascara el tiempo a una vuelta. Ahora bien, en carrera se van a quedar expuestas las debilidades de cada uno de los monoplazas, y la zona media no está al nivel, no tiene la capacidad de generar tanta carga como los coches de cabeza. Y aquí se ve sobre todo en la capacidad de mantener esa velocidad. Casualmente, salvo Norris, o sea, salvo Stroll, porque Stroll no hizo una vuelta buena de quali para nada, los 8 primeros son 8 de cabeza. Y Pérez porque tiene luego problemas. Es decir, se va a notar mucho quién falsea a partir de exprimir más el neumático una vuelta, y la realidad vamos a ver sobre todo en carrera. La realidad de dónde está cada coche y dónde está funcionando cada equipo se va en carrera sobre todo. Una vuelta va a engañar en lo más grande. Porque vamos a encontrarnos algunas diferencias, pero la carrera 71 vueltas que tiene es muy, muy complicado poder mantener esas diferencias. Esto también demuestra que la carrera es bastante rápida porque no se producen bloqueos y se puede adelantar. Y es lo que podemos ver aquí en el gráfico de posiciones. No hay tantas líneas paralelas, las líneas paralelas se quedan definidas por el rendimiento que se mostró en clasificación en los coches de cabeza, que sí consiguieron trasladarlo a la carrera. Ahora bien, en la zona media hay un montón de batallas. Sí, desde luego. Y lo vamos a ver ultra claro en los gaps. Porque es que hay una cosa muy, muy relevante en todo esto. Y es que adelantar no es tan sencillo. No es un circuito que te permita adelantar súper fácil. Y solo que tienes dos curvas que te permiten bastante bien pasar, que son la 2 y la, o sea, la 3 y la 4, que puedes pasar bien, pero no es tan fácil, hay que adelantar. En la 1 lo tienes muy complicado, de SDRS apenas trabaja. Y en la 2, o sea, en las 2 horas fondo, la 3 y la 4 son los puntos clave para poder adelantar. Ahí tenemos los gaps, donde se puede ver el desarrollo de la carrera. Y la razón por la cual hasta ahora era una sprint, ahora se convierte en una carrera normal. En un sprint no hay opción a poder hacer diferencias, a poder hacer cambios. Eso es, Austria siendo siempre una carrera de sprint. Desde 2021, 2022, 2023 y creo que 2024, sin saltarme, no recuerdo bien si 2021 fue sprint, pero siempre ha sido un circuito de esos de sprint. Y este año lo han cambiado. Muy claro, no hay opciones de poder adelantar en carrera de manera directa. No hay tantas oportunidades ahí. Hay que buscar la estrategia, hay que buscarla en el ritmo, hay que buscarla en la diferencia de neumático y en la evolución de la carrera. Y ahí es donde te puedes encontrar casi todo. Es lo que podemos ver, por ejemplo, con Charles Leclerc, que sí que tenía bastante ritmo, hizo una mala salida, se fue a las posiciones traseras, fue adelantando, pero ni siquiera llegó a los puntos, con una carrera, con una estrategia a 2 paradas. Sí que vemos un total de 233 cambios de posición a lo largo de la carrera y pocas fases de la misma donde no se realizan cambios de posición. Pero claro, el truco está en esas estrategias a 2 o 3 paradas donde aparece el diferencial de neumático, y es cuando sí que puede haber más actividad en pista. Eso es lo que puede marcar sobre todo. El resto es eso. Una carrera muy estratégica, que lo vamos a ver ahora, con poca capacidad de adelantamiento y que nos lleva sobre todo a momentos clave de la carrera para poder adelantar. Para entender lo que pueda ocurrir en la estrategia hay que conocer los neumáticos. Y el año pasado la carrera se completó con el medio y el duro. El blando eliminado para la carrera. Pero claro, hay que tener en cuenta que estábamos en un formato al sprint. Ahora te haré la pregunta. ¿Este año vamos a poder ver más neumáticos blandos? El C5 en cargas laterales está totalmente vendido. Tienes 4 curvas en 4 kilómetros
casi seguidas que te lo destrozan. O sea, a nivel longitudinal puedes trabajar con el C5. Y de hecho, la diferencia entre el C5 y el C4, o sea, entre blando y el medio a una vuelta son 7 décimas. Pero es que a partir de la curva 6 el medio es el mejor. Que es una clave que nos podemos encontrar en la quali. El neumático medio le falta grip, pero tiene muchísima estabilidad lateral. Si tenemos en cuenta que el neumático blando solo te aporta el tiempo en las curvas lentas, la 3, la 4 y si acaso la 1, podemos encontrarnos que en la quali podamos ver neumáticos medios, como se lleva haciendo durante toda temporada. Pero la carrera, olvídate. Carrera, si se destroza y no es capaz de aguantar la vuelta, olvídate. Hablamos que año pasado hubo un escenario de alta degradación. El neumático blando apenas llegaba a la vuelta 5. Lo lógico es que el neumático blando llega a la vuelta 9, el neumático medio se queda en la 19 y el neumático duro se queda en la 25. 19 más 25 son 44, muy lejos del 71, consecuencia de 2 paradas. Tengo que trabajar aquí en una estrategia de 2 paradas. La duda es, ¿me interesa hacer una parada o me interesa hacer 3 paradas? Ahora lo vamos a poder estudiar. De entrada, el año pasado lo que se veía era esto de salir siempre en el medio. Todos salen en el medio, solo salen en el duro. Y desde ahí, como tengo que hacer 2 paradas, lo lógico es hacer la segunda en el duro, ir de medio a duro y atacar otra vez en el medio al final, como si fuera una pequeña sprint. Puedo hacer el inverso, que sería ir al medio y acabar en el duro, si quiero conservar un poco más el coche. Pero ya me orienta mucho a salir en el medio, buscar duro y acabar en medio. 2 paradas, el blando olvídate, y una parada de momento es complicada, porque luego también la pista al comienzo tiene mucha evolución, pero luego ya se ralentiza bastante. En tiempos de 9 y 10, que tampoco es que sea lenta. O sea que el medio y el duro van a ser los protagonistas el domingo. Respecto a los riesgos, nos marcan que la carrera no va a quedar definida. La No, hasta el salida final. no te va a marcar las posiciones. Siempre puede ocurrir algún tipo de incidente antes o después que produzca un abandono, que produzca un tipo de bandera o que aparezca el safety car. Y con ello se puede aprovechar ese momento para cambiar de neumáticos. Ha habido últimas 6 carreras, 3 han tenido periodos de control a partir de la vuelta 50. Y apenas 2 han sido de safety car. Safety car es complicado que salga. Aquí abunda mucho más el virtual. Si sale safety car suele ser más al comienzo de la carrera o en 2020 ese gran accidente con el tema de Albon que salió y demás. El resto hablamos sobre todo de una carrera con detalles de cortos de virtual safety car, pero que te pueden hacer parada gratis. Parada gratis podríamos encontrar, por ejemplo, de la 24 a la 30, habiendo empezado con el neumático medio. A lo mejor puedes intentar llegar a esa ventana donde puede ocurrir. También es probable que aparezcan los incidentes porque se ha cambiado de neumáticos y hay pilotos en posiciones más rezagadas que están intentando adelantar. Y luego lo mismo para la parte final de la carrera. Es tan imposible saber por qué pueden pasar tantas cosas que es que desde que uno que se vaya a la pista te está atacando y se vaya de pista o una lucha que acaba en toque, algo de fuera que suceda, hay muchas cosas. Joder, hay un aspecto, por ejemplo, que lo sufrieron en Ferrari en un año que parecían que iban a hacer doblete con Leclerc y Sainz y falló el motor Ferrari en el coche de Sainz y tuvo que abandonar. Y estamos en una temporada donde no creíamos que iba a haber tantas averías mecánicas o problemas en las unidades de potencia, pero tanto las de Ferrari como las de Mercedes han ido fallando. Veremos quién completa ciclo este fin de semana o motores que vayan más justos, a lo mejor te pueden fallar también. Veremos a ver por dónde va. Con todo esto en cuenta, vamos a intentar definir cuáles son los escenarios estratégicos para este fin de semana. Y yo aquí lo que veo, Chemi, es que todo acaba juntándose en un punto. Y eso significa que hay varias opciones. Todas opciones son buenas si haces 2 tandas, o sea, si utilizas el medio y el duro. 2 o una tanda. Y ahora te explico. En el blando no me trabaja porque tengo que parar increíblemente pronto la vuelta a 10 y desde ahí estoy prácticamente perdido.
Haciendo 2 duros voy a perder tiempo. Hacer 3 paradas no me renta, porque no voy a recuperar. Entonces ya me quedo en 1 o 2 paradas entre medio y duro. Si voy en medio, puedo intentar alargar hasta la vuelta 32 y llegar bien, pero es que si voy a 2 paradas, me van a recuperar mucho tiempo por la última parada de carrera. Y es lo que puede hacer muchas diferencias. Parando desde la vuelta 15 a la 25, puedo ser muy vulnerable al final. Me va a salir más a cuenta que hacer una parada. Por eso hemos visto que el año pasado se hicieron tantas carreras a 2 paradas. Dentro de las 2 paradas, lo lógico que es lo que hemos visto, hacer un medio duro y desde ahí lo más rápido sería o buscar una tanda en el duro al final o buscar una tanda en el medio. Hay muchas variantes con muy poca diferencia de tiempo. Hablamos de décimas, en 70 segundos, 71 vueltas en una hora y media. No hay tanta diferencia. Pero sobre todo es eso. Utilizar el medio y el duro. 2 paradas. Y si quiere intentarla atacar, pues quedarme en una estrategia de una parada hasta la vuelta 32 y desde ahí que pueda pasar algo que me haga una segunda parada gratis. O intentar sufrir los últimos 5 o 10 giros de la carrera. Pero básicamente va esto por ahí. Esto significa que los equipos van a tener que llegar con al menos un juego de duros y uno de medios nuevos para la carrera y seguramente uno de medios usado pero poco en los entrenamientos libres. Tienes que llegar con 2 medios y 2 duros, básica y llanamente. Tienes que tener 2 medios y 2 duros. Te queda un medio para poder utilizarlo entre los libres 1, los libres 2 y los libres 3. O si quieres luego la quali, evidentemente. La quali ya tengo posibilidad de poder colocar esos medios que voy a guardar para la carrera, pero yo no puedo entregarlo. Solo puedo entregar un medio antes de la quali. Y lo lógico es que ese medio se entregue en los libres 2. Lo lógico es que veamos libres 1 y libres 3 en blando. Pero a partir de veremos. Vamos a ver cuáles son las estrategias que tienen los equipos a lo largo del fin de semana para llegar con los neumáticos vivos a la carrera y útiles en un escenario donde va a haber muchos aficionados de holandeses, de Max Verstappen, de Red Bull, pero también de Ferrari por la cercanía a Italia, alemanes que puedan apoyar a Mercedes. Aquí es un circuito además muy Fórmula 1, muy clásico y de ambiente de carreras. Y en los cool está claro. Tras haber repasado las claves, tanto a una vuelta como en carrera, del Red Bull Ring, vamos a ver cómo vienen los equipos y cuáles son los favoritos para este fin de semana. McLaren en clasificación venía siendo la referencia desde Abu Dhabi de 2024. Esta temporada siempre la referencia, menos en Canadá, donde Mercedes con Russell y Red Bull con Max Verstappen consiguieron superar a los dos McLaren. Y ahí lo tienes. Gran golpe que se llevó McLaren en Canadá y sus rivales habituales que eran Russell y Verstappen por delante. Fue una quali desde luego muy relevante que te demuestra de que McLaren no está tan bien. McLaren ha dado un paso atrás, Mercedes ha dado un gran paso adelante, muy extraño, pero a una vuelta sigue siendo muy fuerte. En Canadá le duraron también los neumáticos. Y luego Red Bull aguantó bien y fue capaz de estar ahí. También la zona media, gran paso de Aston Martin, confirmando lo que veíamos en las últimas semanas. La evolución es notable y clara una vuelta, al punto de ser referencia a la zona media por delante de Williams, que rompió la mala dinámica de las últimas semanas. Y Racing Bulls estaba ahí. Distancia alrededor de 1%. Solo marcó ahí porque en la cual iba, o sea, la carrera va a marcar otra realidad. Estos son los datos del rendimiento de los equipos esta temporada en carrera. Y esta es la otra realidad. Ahí está. Fíjate sobre todo dos cosas muy importantes. Primero, desde el Gran Premio de Miami, McLaren no ha sido referencia en carrera nunca. Incluso en Japón y en Arabia, Red Bull estaba muy fuerte, pero las EVOs que pusieron en Imola les ha dado la referencia. Y ahora McLaren no es el equipo más rápido en carrera. Es Red Bull o Mercedes la última semana. Ferrari avanza y el otro gran punto, como la distancia de la zona de cabeza
respecto a la zona media y está creciendo semana tras semana, al punto de que empezamos todos los coches por debajo del 1.3 y en Canadá no había ningún coche por debajo del 1.3. Es decir, estaban perdiendo todo muchísimo rendimiento. ¿Qué se debe esto? A que las evoluciones de la zona de cabeza llegan a la zona media, no. Zona media el coche es el que es y ya no hay más. Pero en la zona de cabeza sí que hay más margen de evolución. Y eso es lo que te está haciendo las diferencias sobre todo. Desde ahí, Aston Martin dio un paso adelante, Racing Bull está perdiendo cada vez más rendimiento y Alpine en su línea. Pero bueno. Y para ver un poco las características resumidas del Red Bull Ring y qué equipo puede ser referencia este fin de semana, encontramos que el Red Bull Ring, como decíamos, es un circuito muy completo porque tiene curvas de baja velocidad, de media velocidad y curvas rápidas, donde la velocidad punta va a ser menos importante y la degradación hay que tenerla en cuenta. Esa es. ¿Qué tiene el circuito? Una gran exigencia en curva lenta, en curva rápida. ¿Quién es el mejor ahí? McLaren. ¿Quién debería estar por delante? McLaren. La velocidad punta importa poco. ¿Quién es el peor de la cabeza en velocidad en recta? McLaren. ¿Y quién conserva mejor los neumáticos? McLaren. Y eso le puede dar un pequeño extra. Aquí se trata de combinar velocidad en curva lenta y curva rápida. Y McLaren es el mejor. Ferrari falla en la curva rápida, Red Bull y Mercedes fallan en la curva lenta, sobre todo. Y aunque tienen velocidad, estos tres aquí no sirve de nada, porque lo que te importa sobre todo es si viene en la curva lenta y en la curva rápida. Esto nos hace que McLaren pueda ser referencia, pero no tenga la carrera asegurada. Por detrás, Racing Bulls falta un poco de velocidad en el recta para poder meterse en el grupo de cabeza, entonces debería ser aquí referencia en zona media. Haas y Williams están bastante cerca, la capacidad extra que tenía Haas de degradación parece que la ha perdido. Aston Martin ha perdido bastante más en esa gestión de neumático, es un coche muy de una vuelta porque se come los neumáticos pronto. Y el problema es Alpine, que Alpine le falta un poco más en la curva rápida. Pero vamos a tener una zona media increíblemente cerrada y una zona de cabeza a ver quién es capaz de combinar el mejor rendimiento en curva lenta y rápida. McLaren es la referencia en la curva de cabeza, en la curva de cabeza, Racing Bull es el candidato en la zona media, pero desde aquí todo puede pasar. Yo aquí lo que veo con lo que has estado diciendo es que McLaren puede ser la referencia, pero va a depender bastante de si consigue el resultado desde el sábado. De si Sí, consigue la pole position o una primera fila de la parrilla para luego poder ejecutar su carrera. Si se encuentra en tráfico, tendrán que jugar con la estrategia, pero se les puede complicar el fin de semana. totalmente, totalmente. Así que veremos cómo termina definiéndose el Gran Premio de Austria, que va a tener estos horarios. Misma hora para España y para Austria. Eso indica que va a ser en horarios de mañana y de mediodía, por lo tanto va a haber calor. Estamos entrando en el verano, va a haber temperaturas controladas y no debería de afectar demasiado la meteorología este fin de semana. Y para España, para nuestros horarios, comienza el Gran Premio el fin de semana con los libres 1 el viernes a la 1:30, los libres 2 el viernes a las 5, los libres 3 sábado a las 12:30 de la mañana, clasificación a las 4 y la carrera el domingo a las 3 del mediodía. Todo dicho, todos los ingredientes puestos para un fin de semana de carreras y donde nuestra apuesta debería de ser McLaren, pero estamos viendo que Red Bull y Mercedes han dado pasos adelante. Mercedes va a tener que demostrar que lo mostrado en Canadá y sus mejoras se confirmen en un circuito muy diferente al de Montreal y veremos dónde queda Ferrari y dónde quedan esos pilotos españoles y Franco Colapinto con un Alpine que no parece estar preparado para superar el reto de Austria. Eso es lo que hay. Para toda la información de lo que ocurra en el Gran Premio, seguidnos en @deperformancef1 en Twitter y estad pendientes, suscribiros al canal porque haremos los directos y traeremos en los vídeos todos los análisis donde expliquemos lo que ocurra en el Red Bull Ring.
en el Gran Premio de Austria. Hasta la próxima.